Hoy es martes 13 de junio, estamos ante las cámaras del canal 21 de Tigo TV, Educanal, canal 27 Copaco IPTV. Y en Miami, Donald Trump se enfrenta a su mayor amenaza legal en el tribunal de esa ciudad importante del sur de los Estados Unidos, ahí en la Florida, el caso de los documentos clasificados. Donald Trump, a ver qué nos dirá Víctor Pavón al respecto sobre este caso particular de Donald Trump. Se enfrenta a su mayor amenaza legal en el tribunal de Miami hoy, Donald Trump. Por otro lado, Estados Unidos autorizó la venta sin receta médica de un gel tópico para la disfunción eréctil. A ver qué nos puede decir Víctor Pavón al respecto. Gel tópico para la disfunción eréctil. Estados Unidos autorizó la venta sin receta médica y la inflación anual en Estados Unidos disminuyó por 11º mes consecutivo y se situó en el 4% en el mes de mayo. Bueno, a ver, querido Víctor Pavón, ¿cómo estás? Víctor Pavón es una suerte de libro de consultas, un libro de consulta, una suerte de el libro gordo de Petete, porque él sabe de todo, él es abogado, economista, investigador, periodista, también es presidente del partido Libertad y República, y bueno, y está al tanto de todo esto, porque ¿qué es esto de la inflación anual en Estados Unidos que disminuyó por 11º mes consecutivo y se situó en el 4% en mayo? A ver, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Bienvenido, un gusto bienvenido. De nuevo estar aquí en tu programa. Saludo a la enorme audiencia. Igualmente, claro, un privilegio contar contigo. La inflación anual de Estados Unidos disminuye, dice. Sí, la inflación está disminuyendo porque las tasas que están aplicando los bancos centrales es tan alta que obviamente la gente no está teniendo disponibilidad de dinero en sus manos, ¿verdad? Entonces la gente obviamente en lugar de usar trata de ahorrarlo, ¿verdad? Entonces no hay tanto dinero en el mercado. Pero esa es una política muy equivocada, sinceramente. Va a dar resultados, pero nuevamente estamos nosotros ante una situación peligrosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Banco Central, o sea, la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Paraguay aquí también está imitando, porque es lógico, ¿verdad? Las políticas monetarias son prácticamente muy similares en todas partes. Al aumentar, tenemos un problema ciertamente con la cantidad de dinero. Se va más o menos disminuyendo la inflación, pero en el fondo el problema subsiste. Y el problema subsiste por una cuestión que no hay necesidad de ser ni economista, ni abogado, ni un gran doctor. Cuando el mal gasto público o el gasto público supera la recaudación, ¿cómo se financia eso? Y la única manera de financiarlo es a través de endeudamientos, nuevos impuestos y lógicamente inflación. Y lamentablemente Estados Unidos está en ese extremo. O sea, ¿vos sos partidario de la inflación? No, al contrario. Y bueno, por eso no entiendo, porque acá dice disminuye la inflación. No, pero es una disminución tenue, poca, exigua en relación a lo que debería ser. Lo que pasa es que Estados Unidos comprometió mucho su futuro con un endeudamiento que llegó hace unos meses atrás de casi el 125% del Producto Interno Bruto, para empezar. Más me parece, 135. Bueno, es un endeudamiento extraordinario. Sí. Y otra cosa, ¿verdad? Las políticas que está aplicando el presidente Biden, lamentablemente son políticas que no son de la oferta, sino que vienen a través de la demanda agregada. ¿Qué significa demanda agregada? ¿Qué es eso? Significa que debe haber más gasto público para de esa manera hacer que la gente pueda invertir. Esa es una teoría neo-keynesiana o keynesiana que escribió un gran economista, aunque no tanto, ¿verdad? Porque ahora está demostrado que todas sus teorías han sido obsoletas y fracasadas. ¿Por qué?
Y lamentablemente esto es lo que se enseña en las universidades, Bruno. Y gran parte de nuestros técnicos y periodistas creen que la teoría de la demanda agregada, que es aumentar la demanda agregada, es decir, más gasto público cuando la gente ya no quiere invertir, es el problema. En realidad, el problema es que el Estado empieza a gastar el dinero de la gente. Si el Estado no gastara el dinero de la gente, pues la gente va a poder invertir. O sea, allí hay un problema de un actor que se subió en escena y que no tiene razón de ser. Es como que vos te vas al teatro y le estás viendo a alguien que no tiene que estar en escena. Y en escena no tiene que estar el Estado, en cuanto se refiere a la política monetaria, ¿verdad? Lo que tiene que estar el individuo, la familia, la empresa. Y bueno, y ahí estamos ante una situación. Por eso yo justamente ayer escribí un artículo del domingo, que se llama Animal Spirits. Sí, los espíritus. Los espíritus animales, ¿verdad? De los animales. Y esa es una expresión. El modelo económico que tenemos. Claro, es una expresión de Keynes, ¿verdad? De John Maynard Keynes, que él decía que cuando ya los inversionistas, las personas, no tienen ese deseo de ahorrar, de invertir, de ser creativos, innovadores, pues el Estado lo deberá hacer, porque si no, caemos en recesión. Lo que él nunca tuvo en cuenta, porque de hecho él nunca entendió la ley de Say, que es una ley de un economista francés. ¿Cómo es? ¿Cuál? La ley de Say. Hablando en francés, ley de Sceaux, ¿verdad? Bueno, sería, ¿verdad? En francés. Bueno, la ley de Sceaux. Que se escribe Say, ¿verdad? Un francés. Bueno. Que en realidad la oferta crea su propia demanda. Vos tenés que hacer que la gente pueda colaborar y crear bienes y servicios. Y al ofrecer bienes y servicios, la demanda por sí sola va a empezar a tener que buscar esos nuevos productos, esos servicios. Pero a través de un sistema de libre competencia. Tiene que haber competencia en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que dice Keynes? No, señores, estamos en recesión, entonces lo que nosotros necesitamos es inyectar un poco de dinero, tenemos que endeudarnos un poco más para volver a meterlo en los mercados, vamos a aumentar un poco los impuestos para redistribuirlo a la gente más pobre. O sea, una serie de sandeces que hoy en día son cuentos de cantinela, o sea, no son nada correctas, porque lo que se demostró, Bruno, esto es muy importante en la historia económica, en la década de 1970, que esa mezcla de demanda agregada, de mucha participación del Estado, que es el intervencionismo estatal, genera al final recesión. ¿Y por qué la recesión? Y es muy fácil, porque el capital no se mueve, está lleno de trámites, lleno de coimas, lleno de Estado, lleno de legislaciones equivocadas. Entonces la gente, en lugar de querer invertir, no tiene suficiente dinero, pero no porque la gente no quiera trabajar o no quiera prosperar, sino que hay un zorro dentro del gallinero que se está comiendo a todas las gallinas. Y ese zorro dentro del gallinero es el Estado. O sea, los políticos y burócratas que vienen, por supuesto, a través, por ejemplo, estábamos hablando justamente del tema de las licitaciones, por ejemplo, ¿verdad? Casi el 80% de 1.600 millones de dólares en el Paraguay se debe precisamente a las licitaciones fuera amañadas. de micrófono hablábamos eso. Fuera de micrófono. Que acá se pierde anualmente algo así como 1.600 millones de dólares. Y eso se origina en la propia... En el tema de las contrataciones, en gran contrataciones parte. Porque las licitaciones son amañadas, ¿verdad? De una u otra manera se establecen cánones, y eso lo estudió un economista, Edward Sabas. En la década del 80 él hizo un estudio muy interesante en Europa, Bruno. Fíjate, estamos hablando supuestamente de países donde hay más calidad de instituciones. Edward Sabas estudió y llegó a la siguiente conclusión, que es tan sencilla que yo creo que la gente lo va a entender. Todo lo que hace el Estado le sale el doble de lo que haría un privado. Es notable, sí. Y es cierto, ¿verdad? Lo que pasa vos querés construir el servicio de acueducto, un puente, ahí tenés el puente, ¿verdad? Que está acá sobre el que se está haciendo. Adenda más adenda. Adenda más adenda. Entonces, si el precio era X, ahora te sale X por 10. Y ese por 10 es el problema. ¿Cuál es el problema? Que eso se distribuyó entre los muchachos. ¿Y por qué? Porque el Estado, los que deciden en realidad, ellos reciben un beneficio y los costos están diluidos entre toda la población. Nadie tiene interés en saber el porqué de ese derroche o de esa riqueza mala vida, porque todos lo pagamos, pero lo pagamos entre los 7,5 millones de paraguayos, cuando se benefician unas 50 personas a lo sumo. Entonces son beneficios concentrados y costos diluidos. ¿Y cómo se organiza entonces una cosa sin
caer en esa tentación de las famosas adendas y compañía. Y hay que hacer licitaciones internacionales mediante llamadas ad hoc, en alianzas público-privadas. Yo le pregunté a tu colega, el remero Seitz, acá, sí, una gran persona. Eso mismo yo le dije. Pero ¿y cómo se hace para que las adendas queden en la historia, ya que no se multipliquen como ahora en cada una de las licitaciones? Claro. Bueno, las adendas, hay que primero clarificar allí algo, Bruno. Las adendas son documentos agregatorios del documento original que puede llegar a ocurrir por diversos motivos. Ahora, lo que no puede haber es una adenda que empiece a sobrepasar con creces el documento original o el monto o el costo de una obra determinada. Y por todas las cosas no pueden haber 5 o 10 adendas, porque obviamente, ¿verdad? Claro. Ahí quiere decir que más comensales se han sentado en la mesa. ¿Verdad? A la mesa, sí, claro, por supuesto. Entonces, antes había 2 adendas, entonces ahora hay 10 adendas, ¿verdad? Si el monto era X, ahora X por 30. Pero eso es natural en nuestras licitaciones acá. Es natural en el Estado. Por esa razón que te había dicho. ¿Y cómo se corta Los beneficios son inmensos para un grupo de personas privilegiadas, y los costos se diluyen entre toda la población. ¿Cómo se corta eso? Y la única forma de cortar es haciendo que el Estado se vuelva mucho más pequeño, con un control ciudadano. O que se pongan todas las adendas antes de que esté firmado el contrato, en todo caso. O sea, ya se aumenta nomás ya. ¿No te parece? Hay algunos que dicen que es mejor que se hagan las obras y que haya un poco de corrupción, que no se haga nada. Esa es la justificación de los corruptos, del estatismo. Bárbaro. En realidad no tiene que ser así. Que se coma algo. Justamente si nosotros vamos a hablar de lo que significa hacer bien las cosas, de manera transparente, hacer bien correcto uso del dinero del Estado. No se va a hacer nada entonces. No, es que se puede hacer, y en el Paraguay se demostró ya eso, Bruno. La más grande proeza que hubo en la historia del Paraguay fue la generación de Eligio y de Eusebio Ayala. Donde ahí estaba, por supuesto, José Pegullari, Manuel Gondra, estaba Blas Garay. Estoy hablando de tanto colorados y liberales, ¿verdad? Que eran gente extraordinaria. Esa generación de 1870 a 1940 no tiene parangón en la historia del Paraguay. Esa es una proeza que lo hicimos los paraguayos, y se hizo en la más acabada, acrisolada honestidad, de gente muy preparada. Incluyendo la guerra con Bolivia. Así mismo. O sea, se hizo sin endeudarnos, y por sobre todas las cosas se hizo algo que nadie creyó que iba a ocurrir, ¿verdad? Ganar la guerra, y por sobre todas las cosas tener un sentimiento de gratitud que nosotros los paraguayos nunca tenemos que olvidarnos. No puede haber un mejor país si no hay gente que realmente se vuelva patriota. Y acá en el Paraguay ya no hay patriotas. Y bueno, lamentablemente, y aquí escribió esto ayer 12 de junio, Víctor Pavón: hasta hoy no se ha dado relevancia al periodo constitucional 1870-1940. El Paraguay se levantaba de sus cenizas y una nueva guerra comenzaba. Mi homenaje en este día, por ayer, al presidente Eusebio Ayala, al mariscal José Félix Estigarribia, al soldado desconocido y a las enfermeras del Chaco. Víctor Pavón. Qué interesante esto. Sí, efectivamente. Luego yo tendría que poner también el homenaje a Eligio Ayala, de luego, porque si no hubiera sido por la capacidad estratégica que tenía Eligio Ayala, él fue el que originó toda este cambio, el que se dio cuenta que la guerra era inminente. La guerra contra Bolivia era inminente porque Bolivia necesitaba salir al mar, ¿verdad? Y una cuestión muy sencilla, ¿verdad? Un país que estaba saliendo y que salió, mejor dicho, de una guerra internacional, nada más que la guerra de la Triple Alianza, parecía de luego un país doblegado, un país ya que no iba a tener ninguna oportunidad. Pero había hombres como Eligio Ayala, Eusebio Ayala, José Pegullari, toda esa generación de Eusebio Ayala, por supuesto, y de luego Eusebio, que estaban formados en una escuela muy diferente, en la escuela de la honestidad. Y había otra cosa, ellos habían estudiado en Europa. Esto es algo que nosotros no tenemos que descartar.
O sea, no era gente. Eligio Ayala y Eusebio Ayala, por ejemplo, ellos se conocen en Europa, nada más y nada menos que en Francia. Y después se separan por estas cuestiones de la política, en el sentido de que Eligio Ayala ya sale como presidente del Paraguay y Eusebio Ayala continúa estudiando, después vuelve, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que Eligio y Eusebio Ayala eran amigos y ciertamente había unas cuestiones que los diferenciaban. Eligio Ayala era un hombre muy honesto y sobre todo las cosas que le encantaba lo que se denomina las finanzas sanas. Pero Eusebio Ayala, dándose cuenta de que la honestidad y las finanzas sanas eran importantes, él quería hacer unas grandes reformas en el Paraguay. Lamentablemente la guerra no se lo permitió, ¿verdad? Truncó tal posibilidad. Truncó la posibilidad de que el Paraguay empezara a realizar todo ese pensamiento que ya Eusebio Ayala lo tenía pergeñado, obviamente en base a lo que había hecho Eligio Ayala. Bueno, volviendo a esto de la inflación anual en Estados Unidos, disminuyó, dice, porque llegó a cifras numéricas bastante elevadas. Claro, ¿no? Pero es como te estoy diciendo, Bruno, es una reducción limitada en el tiempo. Y ese es el problema del intervencionismo económico, Bruno. Es un permanente círculo vicioso. Se reduce la inflación, después van a bajar las tasas de interés, va a volver a subir la inflación, y así están jugando, y eso no es bueno. Es como jugar con las delicadas manecillas de un reloj, de un Rolex. Después no podés tocar así, empezar a juguetear. Claro, porque vas a destruir ese mecanismo extraordinario de ese reloj, ¿verdad? Suizo. De ese reloj suizo. Bueno, pero también Víctor Pavón acá expone, creo que esto fue ayer o antes de ayer, de acuerdo a datos del Banco Mundial sobre los países que van a tener cierta supremacía en cuanto a crecimiento en este 2023, digamos, auscultando su Producto Interno Bruto. Y Paraguay está orillando los 4.8% de crecimiento, bien comparado con los demás países, pero mal de muchos, consuelo de tontos, se suele decir. Y Paraguay puede crecer hasta el 7%, un mínimo sostenible en el tiempo, según Víctor Pavón. Para lograrlo hay que dejar el pensamiento estatista neo-keynesiano corrupto y despilfarrador. ¿Y quién maneja este pensamiento acá ahora en Paraguay? Estatista neo-keynesiano. A ver, corrupto y despilfarrador. ¿Quién es? Y todo el gobierno, todos los gobiernos son neo-keynesianos. Todos los gobiernos del mundo tienen una tendencia neo-keynesiana. Y eso se debe a que cuando nosotros tuvimos el problema de la gran recesión, la década de 1930, se pensó que el problema era que el capitalismo había fallado, cuando que en realidad el problema no era el capitalismo, sino que ya eran las intervenciones que hacía el Estado. Y eso lo estudió muy bien Milton Friedman, uno de los motivos por los cuales a él se le otorga el Premio Nobel de Economía en 1976, además de haber demostrado que la inflación es un fenómeno monetario creado por el Estado. Él demostró que el problema precisamente de la Gran Depresión era que no se dejó al libre mercado hacer lo que tenga que hacer. Creado por el Estado quiere decir el Banco Central. Que el gobierno empezó, en lugar de dejar que las empresas puedan de alguna manera oxigenarse a través de una quiebra que puede llegar a ocurrir, le empezó a ayudar a esas empresas. Pero en realidad esa empresa ya no tenía razón de ser. ¿Cómo le vas a ayudar a alguien si ya no puede ser sostenido? Suena un poco duro, pero la realidad es que es mejor que esas personas que trabajan en esa empresa puedan trasladarse a otro lugar y no seguir en ese mismo lugar. Porque vos lo que estás haciendo es sencillamente dejándoles a que de alguna manera el dolor siga siendo una forma crónica de vida. Y no tiene que ser así. La economía es fluctuante. Hay empresas que ganan más, otras que ganan menos.
Pero aquellas que ya no están satisfaciendo al consumidor, pues tienen que retirarse, cambiar, innovar, etcétera. O, en todo caso, que lo último que le queda es, lamentablemente, pedir una convocatoria a acreedores o ir a la quiebra. Pero eso, ¿quién lo decide, Bruno? Eso lo decide el consumidor. No lo puede decidir el Estado, porque si no, estaría creando un privilegio. Porque le otorga dinero, por ejemplo, a la empresa A, B y a C. Y la empresa F, G, H, que no tiene por ahí un contacto con el político de turno que va a dispensar el dinero, pues queda muerta. Pero tendría que tener el mismo derecho, tendrían que tener el mismo derecho. Si vamos a ir por ese lado, sí, pero no funciona así. Sí, porque entiendo. el Estado no puede manejar toda la información que existe en el mercado. Bueno, según esto del Banco Mundial y lo que acá expone Víctor Pavón, los países con el Producto Interno Bruto más respaldatario sería, ¿verdad? Más sobresaliente. Digamos, Panamá está a la cabeza de crecimiento en este 2023 con 5.7. Le sigue Paraguay con 4.8. Después viene República Dominicana con 4.7. ¿Y esto qué significa? A ver. Bueno, en primer lugar, efectivamente, hay que ser sincero, Paraguay va a tener un repunte en su crecimiento. 4.8, luego que el año pasado hayamos tenido negativo. Eso es una buena noticia. Obviamente nadie... El año pasado tuvimos menos 1. Un crecimiento exiguo y obviamente muy peligroso, porque menos crecimiento económico significa a la postre más desempleo, y este más inseguridad. 4.8 y el 4.8 es un repunte. Es lo que algunos economistas denominan el efecto rebote. Una expresión equivocada, porque la economía no puede tener rebote, ¿verdad? Porque la economía es la acción humana, ¿verdad? No existe el rebote. El rebote solamente se da en las ciencias físicas, en las ciencias fácticas, no en las ciencias de la economía. La ciencia de la economía pues es una ciencia social. O en un partido de básquetbol. Así, bueno, de béisbol. O de béisbol. Bueno, pero también están los otros países que al parecer van a sufrir deterioro o van a pasar por momentos bastante non santos. El caso de la misma Argentina, que tiene un Producto Interno Bruto hoy de menos 2.0. Claro. Argentina va a tener un crecimiento negativo para este año. Menos 2. Menos 2. ¿Y eso es peligroso? Argentina ya está entrando en recesión, es muy peligroso. Y obviamente Argentina se prepara para una hecatombe económica, lamentablemente. Ese gran país formado de gente tan buena, tan emprendedora, extraordinaria, ¿verdad? Todo lo que significa la Argentina, pero muy mal administrada, muy mal gobernada, con ideas equivocadas, ideas justamente neo-keynesianas, ¿verdad? Han despilfarrado, han tirado todo por la ventana, han destruido la Argentina. Y todo esto que está pasando en Argentina sencillamente se debe no porque no haya gente preparada, sino que por los peores son los que llegan al poder. Es lo que muchas veces ocurre en los países subdesarrollados, en los países de África, por ejemplo. Ahí hay petróleo, hay en Zaire, en el Congo, están llenos de diamantes, etcétera, pero son países pobres. Y es lo que se denomina la maldición de los recursos naturales en economía, ¿verdad? Es lo que le pasa a Paraguay también. Nosotros tenemos la matriz energética más extraordinaria a nivel mundial, que es nuestra energía eléctrica. Y nadie se ocupa correctamente. Y estamos todavía en este tren, ¿verdad? De tener tira y afloje. Seguir con gas, con cocina a gas, por ejemplo, ¿verdad? Y después hay un proyecto de ley que están queriendo ahí que no se use, por ejemplo, una parte del Chaco para perforar, ¿verdad? Y utilizar, hacer posible, ¿verdad?, la explotación de gas. Esa es una agenda muy peligrosa que se está estableciendo acá en Paraguay, Bruno. Están queriendo que toda la zona, una parte importante del Chaco, no se hagan explotaciones para ver si hay gas. Y no se hagan. Que no se hagan explotaciones. Y vos sí querés que se hagan. Claro, ¿por qué? Claro. Porque Paraguay necesita del gas. Paraguay necesita de una fuente energética, y el no hacerlo y no tener que explotar, ¿verdad?, lo que nuestros yacimientos como el gas implica necesariamente una afectación a nuestra soberanía. Por supuesto que tenemos que cuidar el medio ambiente, pero de las miles de hectáreas que tiene toda esa zona del Chaco, en la cual
se está queriendo impedir que se haga esa explotación. ¿Quiénes son los que quieren impedir? Y hay las agendas ambientalistas, ONGs, etcétera, y casi todos los partidos políticos no quieren que eso se toque porque supuestamente eso hay que conservar el medio ambiente. Yo creo que hay que conservar también el medio ambiente. El tema es que la explotación del gas es más que necesaria. Primero, es muy necesaria. Segundo, no va a abarcar una distancia mayor de 5 kilómetros, no más de 5 kilómetros, y le va a permitir al Paraguay empezar a tomar en cuenta que si nosotros no tenemos gas para dentro de 4 o 5 años, Paraguay va a tener también un problema. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad energética de nuestra hidroeléctrica también va a empezar a disminuir. Se están agotando. Bueno, Argentina va a tener entonces, de acuerdo a este panorama que está en prospección, demostrando el Banco Mundial, este año Argentina va a tener un crecimiento entre comillas, de -2. Un decrecimiento. Un decrecimiento de -2. Sí. Después Chile también está bastante embromado, -0.4. -0.4. Chile, un país tan rico. Chile, que venía siendo prácticamente el ejemplo a nivel latinoamericano, ¿verdad? También va a tener inconvenientes. Y eso ya es producto de las políticas socialistas que está aplicando Boric, ¿verdad? Donde le empieza a colocar muchos impuestos. Por fortuna no se estableció esa constitución. Todavía no. Pero imagínate si tenían ya la constitución que ellos querían, ¿no? Ella iba a ser -20. ¿verdad? -20, bueno. -0.4 Chile. Argentina -2, Brasil 1.2. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Brasil es un caso muy particular, ¿verdad? Brasil es un país que si tuviera y se hicieran las reformas que tenía pergeñado Bolsonaro, yo creo que Brasil se iba a convertir nuevamente entre las potencias que estuvo en un momento dado, entre las 6 potencias más grandes del mundo. Sí. Pero Brasil, si no cambia también su matriz de modelo económico, no va a poder, porque es un país muy mercantilizado. Por ejemplo, por eso que Bolsonaro tenía razón al querer, por ejemplo, privatizar los entes estatales que se referían al petróleo, la Petrobras. ¿Vos le extrañás a Bolsonaro? Pero por supuesto, si él estaba encaminado hacia las ideas correctas. No como a mí me gustaría totalmente, pero digamos que era el camino correcto. Y ahora, ¿cómo puede hacer este señor Lula para más o menos reenderezar el camino? Lula lo único que tiene que hacer es decir que es presidente y no hacer nada. Porque cuanto menos, igual que nuestros políticos acá en Paraguay, ¿verdad? Igual que casi todos, ¿verdad? Es mejor que no hagan nada. Es mejor que cobren nomás su sueldo porque no hagan nada. Porque hay pues un error acá, Bruno. Y el país va con piloto automático. Claro, un país en realidad crece cuando los políticos están todos durmiendo. Eso es mejor, ¿verdad? Porque el político pues cree, y eso adosado muchas veces por la prensa, dice que el mejor político, el mejor legislador es aquel que presenta más leyes, dice, ¿verdad? Cuando que en realidad lo que no tiene que presentar leyes, porque por lo general las leyes que presentan son totalmente y con ideas equivocadas. Por ejemplo, este tema de los médanos del Chaco que te comenté, ¿verdad? Para que no se pueda explotar y conseguir gas. Ese es un caso, ¿verdad? Lo mismo pasa con el petróleo. Paraguay tiene petróleo, tiene gas, tiene yacimientos petrolíferos. Pero, ¿qué se hizo mal en nuestra propia Constitución? Que el subsuelo le pertenece al Estado. Vos te vas a Estados Unidos, en Texas, por ejemplo, ¿verdad? Y una familia X que encuentra este petróleo en su propiedad, el petróleo es de él, no del gobierno. Una gran diferencia. ¿Por qué? Porque el subsuelo es del propietario. Es algo que el derecho romano ya nos enseñó. La propiedad es desde el infierno hasta el cielo. Desde abajo hasta arriba. Y nosotros tenemos que el subsuelo le pertenece al Estado. Y cuando le pertenece al Estado, la empresa que quiere hacer una explotación, primero tiene que conseguir la concesión, la explotación, etcétera. Tiene que conseguir precisamente un permiso, una autorización del Estado. Y ese permiso, vos ya sabes lo que significa. Tiene que pasar por Senado, primero por el Ministerio de Obras Públicas, donde ya recibe el primer sedazo, ¿verdad? Se multiplican las adendas. Las adendas. Y después senadores y diputados. ¿Y pero por qué eso? Porque le pertenece al Estado. Si no le perteneciera al Estado,
Desde luego, la persona, Pero la esto viene empresa... de la época de Francia, entonces. No, esto ya viene de antes. No, pero de la famosa estancia Claro, del Chaco. lógico, es el mal del estatismo, el gran mal que se ¿Cómo produjo que en dice? Paraguay. Estancias. La estancia de la patria. De la patria. Claro. Exactamente, de esa Por eso que teoría es muy es. importante, Bruno, y permitir nomás que ahí abordar un tema. Esa generación de entre 1870, cuando se hizo la constitución más extraordinaria que tuvo el Paraguay, que es la de 1870, hasta 1900, es una generación extraordinaria, porque eran personas que estaban saliendo de una guerra. No era fácil para el Paraguay. Entonces era lógico, ¿verdad?, prepararse y querer refundar prácticamente todo un estado, toda una nación, una juventud diezmada como la que tuvo el Paraguay. Y ciertamente nosotros, luego de casi 60 años, nos volvimos a meter a una guerra. Sí. O sea, el Paraguay, y no solamente se metió en una guerra, sino que ganó la guerra. Y esa generación que fue justamente de Sin Blas Garay, prestar un peso. exactamente, Blas Garay, de José Pehullari, Eligio Ayala, Eusebio Ayala, era una generación extraordinaria porque ellos sabían que el Paraguay se podía perder para siempre si ellos no tenían realmente el poder de decidirse por el Paraguay antes que por sus propios intereses. Cuando se habla de la honestidad de Eligio, de Eusebio Ayala, etcétera, era porque era así. No era una simple declamación de bocas para afuera. Eran personas honestas, pero sobre todo personas patriotas, ¿verdad? Bueno, yendo a este panorama del Banco Mundial respecto a los países y sus crecimientos o decrecimientos, sería, vuelvo otra vez, Argentina en este año 2023, -2, Bolivia es 2,5, Brasil es 2,5, es la mitad de lo que puede crecer Paraguay, va a crecer Bolivia. Así mismo. Según este listado. Sí, sí. Brasil 1.2, Chile menos 0.4, Colombia 1.7, esta bandera es de Nicaragua, puede ser. Y fíjate en el caso de Panamá, Bruno. Panamá va a crecer más que Paraguay. 5,7 Panamá. 5,7, que es importante, y no tiene Banco Central. No tiene Banco Central. Eso es muy importante para todos aquellos que siguen creyendo cómo, que el Banco Central es necesario. El Banco Central no es necesario. ¿Y cómo ahora, se maneja entonces? está en nuestra Constitución, hay que ser sincero. ¿Cómo ¿verdad? se maneja un país sin Banco Central? Y así mismo, sin Banco Central, ¿verdad? Así. Es lo mismo cuando vos te subías a tu auto y manejas, ¿verdad? ¿Quién va a manejar este auto? Pues yo lo manejo. Vos manejas tu vida, manejas tus decisiones, manejas colaborando con los demás lo que mejor a vos te parezca. Vos buscas tu propia felicidad. No es necesario el Banco Central. Ahora, eso sí, ¿verdad? Necesitas que realmente nosotros le cortemos los víveres al Estado. ¿Por qué? Porque si los políticos siguen gastando dinero, nuestro dinero, de acuerdo a sus caprichos y antojos, entonces siempre vamos a tener problemas. Por eso que Milton Friedman, te cuento una anécdota que le propuso a Ronald Reagan un proyecto de ley por el cual nunca más se podría gastar más de un porcentaje del Producto Interno Bruto. Lo que aquí es similar a lo que se hizo con la Ley de Responsabilidad Fiscal en el 2013. Durante la época del señor Horacio Cartes se aplicó la Ley de Responsabilidad Fiscal y funcionó muy bien. Pero ahora ya no pueden contener el déficit. Ahora estamos llegando al 4 o 5% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo vamos a bajar ese déficit? Y no están pudiendo bajarlo. ¿Por qué? Porque las campañas electorales y las ideas neo-keynesianas de más gasto público mantienen ese déficit alto. La pregunta es cómo vamos a financiar ese déficit. Y lo están financiando con endeudamiento y con emisión monetaria. Eso, Bruno. Con los bonos. Y con la venta de bonos, etcétera. Pero es un círculo vicioso. En un momento dado eso va a estallar. No se puede gastar más de lo que se recauda. Y más todavía en los países como Paraguay, un país pequeño, con una economía que todavía necesita crecer. Nosotros para realmente decir que el Paraguay puede crecer, nosotros tenemos que hacerlo al 7% anual. Para que dentro de 15 años nosotros seamos lo que hoy es España. Así, che. Bueno, y este 2023 Paraguay podría crecer 4.8
según las estadísticas estas del Banco Mundial. Aclaro que no está mal el 4.8 comparado con lo... Pero Panamá tiene 5.7. Claro, mal de mucho pues es consuelo de tontos. Le sigue Paraguay. Debe crecer al 7% anual. Y para crecer al 7% anual tenemos que hacer reformas. Que serían 2.5 Yo más. celebro que el presidente ya electo y proclamado, Santiago Peña, haya dicho hace unos días que una de sus tareas a llevar a cabo es precisamente algunas reformas. Por ejemplo, él habló de la reforma del sistema jubilatorio. Me parece excelente y le felicito. Ahora, ojalá no solamente sea eso. Yo creo que él también debe bregar e impulsar la reforma del sector eléctrico. Es fundamental. Es fundamental. Y la reforma del Código Laboral. Si nosotros hiciéramos solamente esos tres, todo el sistema jubilatorio, me refiero a las cajas estatales especialmente, IPS, la reforma del sector eléctrico y la reforma del Código Laboral, yo creo que el presidente Santiago Peña va a quedar como uno de los más grandes presidentes que tiene el Paraguay. ¿En serio? Pero lo va a tener que hacer con una decisión firme, categórica, desde luego, en donde él realmente le explique al pueblo, a la nación, que estas reformas son necesarias no para bien del Estado, sino para el bolsillo de la gente. Bueno, y siguiendo con este listado, justamente Ecuador, al parecer, va a tener un crecimiento de 1.7 este año. Después ya hablamos de República Dominicana con 4.7. Le sigue a Paraguay, República Dominicana. Después viene Colombia con 2.6 de crecimiento anual. El Salvador creo que está con 2.3, el país de Bukele. Después Costa Rica o Guatemala 3.2, Guatemala. Y después Costa Rica creo que es, no sé, banderas más o menos iguales, 3.5. Después llega México también, que está con 2.5 de crecimiento. Y ya dijimos Panamá 5.7. Después el Perú está con 2.2. El Uruguay está con 1.8. Uruguay, nuevo subcampeón de, ¿cómo que se llama? Sub-20, campeón mundialista del fútbol, el Uruguay. Sí. Y Paraguay está con el 4.8%, la mitad tiene Perú, 2.2%. Y bueno, y hay dos banderas que no las ubico, digamos, que tienen los mismos tonos, celeste y blanco, pero... No, sin duda alguna, sin duda alguna. Mira, Bruno, quería un poco agregarte lo siguiente, porque no quiero dejar pasar la fecha, ¿verdad? Sí. Yo sé que fue ayer, pero vos sabías que la persona que más conocía sobre el tema de la expresión teórica para la guerra del Chaco y sobre todo para solucionar el tema del conflicto de límites era Eusebio Ayala. Porque hasta hoy en día se manejan dos teorías concretas, ¿verdad? Una, la teoría que se llama del uti possidetis de facto, y el otro el uti possidetis juris. En el uti possidetis de facto es la que se establece de acuerdo hasta dónde están precisamente los países, ¿verdad? Donde hay un conflicto y si ese país llegó hasta cierto límite, entonces se aplica eso. Y el uti possidetis juris de 1810 se establece de acuerdo a las demarcaciones que había hecho el Reino de España en ese momento. ¿Cuál de las dos teorías tendríamos que aplicar? Decía Eusebio Ayala. Y eso fue un tema muy importante, donde cuando se trató el tema del armisticio, cuando se reunieron todos en Buenos Aires, ellos debatieron. Y gracias a la sabiduría que tenía precisamente Eusebio Ayala, que acercó, digamos, su opinión también al respecto, entonces se pudo llegar a una conclusión correcta y se pudo firmar finalmente la paz. O sea, el tratado de paz, primero el armisticio y luego el tratado ya de paz, el resultado de las conclusiones jurídicas que había hecho precisamente Eusebio Ayala al hacer la diferencia entre el uti possidetis juris, que es lo que se establece de acuerdo
a las antiguas demarcaciones que venían ya del Reino de España, y el uti possidetis de facto, que es hasta donde llega un país por, qué sé yo, por temas de guerra, por cuestiones culturales. La mezcla de ambas cosas fue lo que concitó finalmente esa la resultante. Así mismo. Originó la resultante. Y eso es obra de Eusebio Ayala. Bueno, y la firma final, digamos, oficial de la Paz del Chaco se gestó en Buenos Aires en 1938. ¿verdad? Totalmente, ahí recién, justamente porque uno de los motivos por el cual se dilató un poco el tema era precisamente el tema de cómo vamos a tener la mirada jurídica al tema, o el uti possidetis juris o el uti possidetis de facto, que en la doctrina lusitana o portuguesa ellos utilizan mucho, por cierto, la uti possidetis de facto, el de hecho. ¿Hasta dónde llegan los límites? Hasta dónde llega. Por eso que Brasil se ha extendido en casi toda América, claro, y sigue siendo prácticamente un imperio. Brasil, el límite de Brasil es hasta donde se encuentra el último brasileño ahí. Así mismo. Es más o menos lo que reza Itamaraty, como... bueno, pero quería redondear esto. Lo de ayer, 88 años de la paz. Esto fue al final de la guerra, ¿verdad? O sea, el armisticio. El armisticio sería lo que se recordó ayer, ¿verdad? Te puedo contar una anécdota sí, muy interesante. Vos sabés que cuando se iba a firmar el armisticio, estamos hablando del 10 de junio, ¿verdad? En 1935, le dijeron a Eusebio Ayala, él estaba acá en Asunción, sus enviados y las fuerzas, digamos, aliadas, y digamos que estaban hablando sobre el tema del armisticio, están en Buenos Aires. Y se opone Eusebio Ayala a la firma del armisticio. Así se opone. Se opone con una condición, le dice. Vamos a firmar el armisticio, pero las personas que están allí, es decir, las personas que están siendo enviadas por los gobiernos extranjeros para ser como testigos de ese armisticio, que iban a formar parte del acuerdo, tenían que viajar en avión hasta finalmente la frontera para ver que realmente eso se acabe de una vez por todas. Y eso fue obra también de Eusebio Ayala. Eusebio Ayala decía, no, si ahí no se va la gente, que él logró eso. Y le dijo a los corresponsales que estaban en ese entonces allá en Buenos Aires, no se va a firmar hasta que vayan todos a ver testigos presenciales, que le digan a los bolivianos que esto se terminó, que esto ya no puede seguir. Y de hecho, Paraguay ya no podía seguir. Por eso que están los falsos agoreros del pasado, que le endilgan a Eusebio Ayala el hecho de que supuestamente nosotros perdimos tierras. No es así. Al contrario, Paraguay ganó tierra. 150.000 kilómetros. Exactamente. Cuadrados. El problema fue que cuando nosotros llegamos Allende, incluso allá por arriba justamente del todo lo que se denomina la frontera con Bolivia, nosotros no podíamos porque nuestras líneas de abastecimiento estaban cada vez más alejadas. Entonces Paraguay no podía continuar la guerra. Además, ¿para qué continuar una guerra que ya no tenía sentido? No tenía sentido. Bueno, pero antes yo te había preguntado esto. Donald Trump se enfrenta ahora a su mayor amenaza legal en el Tribunal de Miami, el caso de los documentos clasificados. No sé si sabes algo de esto. Sí, es un documento que él no guardó como tenía que haber sido, y lamentablemente se le está acusando porque los llevó prácticamente a su casa, ¿verdad? ¿Cómo se dice? ¿verdad? Ah, sí, directamente. Tenían que ser documentos que tenían que ser clasificados, y según le acusaron a él, los filtró. Pero eso son acusaciones nuevamente, ¿verdad? De este grupo que no quiere que luego él se presente nuevamente como candidato a presidente de los Estados Unidos. Bueno, quiero arreglar aquí esto porque las banderitas ahora tienen nombres, y entonces quiero corregir lo que dije antes. El crecimiento de Colombia este año, según el Banco Mundial, va a ser de 1.7. Colombia, 1.7. Ecuador es el que va a crecer más que Colombia, supuestamente 2.6 va a crecer el Ecuador. Y estas banderas de tonos celeste y blanco, el caso de Guatemala va a crecer un 3.2%, Guatemala,
Honduras va a crecer un poquitito más, 3.5%. Nicaragua, 3%. Va a crecer Nicaragua va a crecer 3%, Honduras 3.5%, Guatemala 3.2%, El Salvador de Bukele 2.3% va a crecer este año. ¿Vos entendés esto de Bukele, estos cambios que él quiere hacer y quiere apartarse por 6 meses para después retomar la presidencia? No sé si estás al tanto de eso. Yo estoy de acuerdo con los objetivos que tiene Bukele. Lo que yo no estoy de acuerdo, y lo dije de un inicio hace ya más de un año, no estoy de acuerdo con los medios que él utiliza. ¿No? Yo creo que él se está convirtiendo en un dictador. Ah, sí. ¿Verdad? Y la gente dirá, pero es bueno al final que sea dictador, así se soluciona, ahí están ya no hay más delincuencia, disminuyó los índices de crímenes, etcétera, etcétera. Pero así no se solucionan los problemas. El poder desorbitado en una sola persona siempre tiende a corromper, sea quien sea. Y eso es algo que nosotros, lo que creemos en la libertad, tenemos que estar siempre alertas, en el sentido de no otorgarles nunca un poder desmedido a un grupo de personas, o en este caso a una sola persona, porque ese es el retorno a la monarquía. ¿De dónde sale que hay que defenderle a una persona porque disminuye solamente la criminalidad? No es solamente el problema de la criminalidad, hay que ver todo el contexto, hay que ver todo lo que significa principalmente, ¿verdad?, el orden de la legalidad constitucional. Y él, por ejemplo, cuando agarró y cambió, ¿verdad?, todos los jueces y fiscales, actuó como un dictador. Me van a disculpar los que le defienden a Bukele. Yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que él hace, pero no todas las cosas que hace están bien. Bueno, y cerrando este apartado, este especial momento con Víctor Pavón acá, y retomando su escrito último de la página número 7 de la sección económica de ABC Color del domingo pasado, y el artículo dice Animal Spirits, el modelo económico que tenemos. Él puntualiza sobre el atraso, Víctor Pavón, y nuestro atraso acá en Paraguay, y lo que empobrece al país es la idea del estatismo, donde el Estado se convirtió en el gigante de pies de barro, ineficiente y derrochador. Bueno, sabemos que eso es... Sí, eso hoy en día ya se puede decir que es como decir... Viste que algunos, los jóvenes sobre todo te dicen Cristóbal Colón, te dicen, ¿verdad? Claro. Algo ya sabido, pero el hecho de saberse no es suficiente. Hay que saber ahora cómo salir de esto. Para yo cambiar... Hay que ajustarse el cinto. Claro, no, lo que tiene que ajustarse el cinto son los del Estado, ¿verdad? Los políticos y burócratas, no nosotros, ¿verdad? Pero acá, pues, para cambiar, Bruno, hay que conocer otra filosofía, otra política y otra economía. No es la economía ni la política estatista neo-keynesiana. Ese es un error. Por supuesto, acá te viene un técnico del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, del Estado, ¿verdad?, y te va a decir que no, que acá las variables tienen que seguir aumentando un poco ciertos gastos corrientes, tenemos que de alguna manera elaborar ciertas políticas, y todo es a favor del Estado. El Estado es el problema. El Estado tiene que ser un Estado pequeño, eficiente, pero lo que no tiene que entrometerse en los asuntos de la gente. Por eso el Código Laboral, por citar nomás un ejemplo, el Código Laboral es un inhibidor para crear fuentes de trabajo y le perjudica especialmente a los más jóvenes. Una suerte de zorro, entonces. Un zorro puesto en el gallinero. En el gallinero. Lo mismo pasa con IPS, que va a quebrar dentro de 8 o 9 años. Sí, y va a cobrar, no porque yo quiera, sino que los cálculos matemáticos actuariales te dicen, y en cualquier lugar del mundo esto se hace, que la cantidad de jubilados va a ser superior finalmente a la cantidad de miembros activos, o sea, de los aportantes. ¿Por qué va a subir? Y ahí viene el detalle más importante. Porque nosotros tenemos un sistema de reparto. Todo va a una caja común. Y nosotros tenemos que tener un sistema de salud por un lado y un sistema de jubilación por otro lado. No puede estar en una sola caja. Y eso está en una sola caja, ¿por qué? Y porque se hizo así en la Carta Orgánica. No, pero ¿por qué? Porque ahí se puede meter la mano en la ahí, lata. Por supuesto. Wow. Lo mismo pasa con las UOC.
Así, UOC son, Sí. a ver, Las unidades de contrataciones. Operativas. Operativa de contrataciones. Sí. Y ahí Donde también se corta obviamente, la torta. Claro, ahí no existen ya solamente zorros que se meten al dinero. Están unos tiranosaurios que se meten. Ahí entra la torta y es cortada en pedazos la torta y Totalmente. salen los pedacitos después. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias, querido Víctor Pavón. Muchas gracias, periodista, No, al contrario. él, economista, abogado, investigador, político. Tiene una visión clarísima de las cosas, no solamente respecto a Paraguay, sino respecto al mundo entero. Y hablando del mundo, aquí viene la canción de Lisa Stanfield, que se llama así, All Around the World.